Dos gemelas Apache lo invitaron a su casa. Lo que planeaban dejó a todos en shock. Mira hasta el final para el final emotivo. Dale like, comenta y suscríbete para más historias poderosas. Lo conoció justo antes del atardecer, cerca del viejo puesto de intercambio donde el viento del desierto arrastraba polvo y susurros de historias olvidadas. Dos gemelas Apache estaban junto a una rueda de carreta rota. Sus caras idénticas, pero sus expresiones llenas de vida, ojos agudos, sonrisas valientes. No tendrían más de 12 años. Pero hablaban con una seguridad que parecía venir de la misma tierra que las había criado. Le pidieron ayuda, con voces ligeras pero decididas. Él dudó solo un momento antes de aceptar. Sin saber que ese pequeño acto de bondad lo iba a meter en un destino mucho más grande que él mismo. Mientras reparaba la rueda, las gemelas lo observaban de cerca, intercambiando miradas y sonrisitas secretas. Cuando terminó, en lugar de agradecerle y irse, lo invitaron a su casa. No a una casa cualquiera, dijeron, sino a su pueblo. Algo en su tono hacía que sonara menos como invitación y más como una decisión ya tomada. En el camino por el desierto abierto, le hicieron preguntas que para unas niñas parecían demasiado personales. ¿Estaba casado? ¿Creía que la vida iba en línea recta o por muchos caminos que se cruzan? ¿Defendería a gente que no fuera de su sangre? Él se rió y respondió sin darle importancia. Pero una inquietud silenciosa se le instaló en el pecho. El pueblo apareció cuando el sol ya se estaba escondiendo, todo bañado en oro y sombras. En cuanto entraron, las conversaciones se detuvieron. Los ancianos se quedaron quietos. Los guerreros se enderezaron. Las mujeres bajaron la voz. Todas las miradas lo siguieron mientras las gemelas caminaban orgullosas a sus lados, como si estuvieran presentando un tesoro. Se sintió de repente fuera de lugar. Polvo en las botas, incertidumbre en la cara. Las gemelas lo anunciaron con una frase sencilla: este es él. Y el peso de esas palabras cayó pesado en el silencio que siguió. Un anciano dio un paso al frente, con voz calmada pero firme, y lo recibió como huésped de honor. Lo llevaron al centro del pueblo, donde ya estaba preparada una comida, como si su llegada se hubiera esperado mucho antes de que él supiera que existía ese lugar. A lo lejos empezaron a sonar tambores, lentos y profundos, retumbando en su pecho como una advertencia que aún no entendía. Cuando las fogatas se encendieron, notó algo que le cortó la respiración. Todas las mujeres vestían de blanco, con rostros serenos y solemnes. Todas menos una. Ella estaba aparte, envuelta en rojo, con una presencia callada pero poderosa. Sus ojos se encontraron con los de él por un instante, llenos de fuerza, de dolor y de algo más que no pudo nombrar. No sonrió, pero tampoco apartó la mirada. En ese momento, supo la verdad antes de que nadie la dijera. Las gemelas no lo habían traído por ayuda. Lo habían traído por otra razón, una que pronto le iba a exigir una decisión que no estaba listo para tomar. El aire de la noche se sentía pesado cuando empezó la comida. Cargado de expectativas y reglas no dichas. Se sentó en una esterilla tejida entre las dos gemelas, que ya no parecían niñas sino guardianas atentas. Ellas le llenaron el plato antes que a nadie, con movimientos cuidadosos, sin quitarle los ojos de encima. Alrededor, los ancianos observaban en silencio, como midiendo cada respiro suyo. Intentó sonreír, actuar normal, pero el ritmo de los tambores le hacía latir el corazón descompasado. Entonces la mujer de rojo se levantó. La luz del fuego iluminó su rostro, marcado por una fuerza callada y por pérdidas. Era joven, mucho más joven de lo que él imaginaba para una viuda. Pero no tenía nada de frágil. Las gemelas se enderezaron como si las hubieran llamado a formación. Una de ellas habló claro, sin titubear, y anunció ante todo el pueblo que su madre merecía protección, un compañero, un futuro que no terminara en dolor. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, haciendo ondas entre la gente reunida. Solo entonces entendió. Esto no era una fiesta. Era una propuesta que él nunca había pedido escuchar. Se le secó la boca cuando el significado se le asentó. Los ancianos murmuraban entre sí, asintiendo como si ese camino ya estuviera decidido.
Un hombre mayor explicó que en sus costumbres el valor y la bondad no eran cosas pequeñas. Un hombre que ayuda sin miedo y sin que se lo pidan carga con una responsabilidad, quiera o no. Miró a la viuda buscando en su cara resistencia, enojo, cualquier cosa que lo liberara del peso que ahora le ponían encima. En cambio, encontró aceptación tranquila. Ella lo miró directo y habló con voz firme, sin exigir nada. Dijo que aceptaría su respuesta, fuera la que fuera. Eso lo asustó más que si hubiera estado enojada. Había dignidad en sus palabras y también tristeza, como si ya hubiera vivido suficiente decepción para soportar una más. Sus pensamientos corrían. Si decía que no, ¿avergonzaría a las gemelas que lo habían elegido con tanta valentía? ¿Deshonraría a una mujer que había perdido a su marido protegiendo a esta gente? Pero si decía que sí, su vida tal como la conocía desaparecería en un instante. No más caminos libres, no más escapatoria fácil, no más vuelta atrás de un lazo hecho delante de toda una tribu. Antes de que pudiera hablar, las gemelas se acercaron, le tomaron las manos con una fuerza sorprendente. Sus voces bajaron a susurros, temblorosas pero llenas de esperanza. Le suplicaron que no dijera que no. No por tradición, no por orgullo, sino por su madre, que había cargado el dolor en silencio demasiado tiempo. En ese momento entendió la verdad. La decisión no era sobre casarse. Era sobre si estaba dispuesto a cargar el futuro de una familia en su propio corazón. Antes de que el primer rayo de luz tocara el cielo, lo despertaron y lo llevaron lejos del calor de las fogatas. El pueblo se quedó en silencio mientras guerreros lo rodeaban, con rostros impenetrables y movimientos precisos. No le dieron explicaciones, ni consuelo. Lo guiaron más allá de las últimas chozas, pasando las formas conocidas del campamento, hasta el desierto abierto, donde la tierra se extendía amplia y sin piedad. Un anciano por fin habló, las palabras ya no bastaban. Si quería quedarse, tenía que probar su espíritu no con promesas, sino con resistencia. Le quitaron todo menos la ropa, nada de agua, nada de arma, ninguna indicación de hacia dónde ir ni cuánto duraría la prueba. Cuando los guerreros dieron media vuelta, él se quedó solo bajo el sol que apenas salía, con el silencio apretándole. Con cada paso, el calor se hacía más fuerte, el suelo le quemaba a través de las botas. El hambre llegó pronto, y la sed poco después, convirtiendo cada pensamiento en una lucha lenta y dolorosa. Al mediodía, las fuerzas empezaron a fallarle. El desierto lo probaba sin compasión. Una víbora de cascabel cruzó su camino, enroscada y lista, con su cascabel resonando en la quietud. El instinto le gritó que corriera, pero se obligó a mantener la calma, retrocediendo despacio hasta que el peligro pasó. Más tarde, un caballo salvaje salió de atrás de una loma, cargando con ojos locos y cascos retumbando. Él se plantó firme, con el corazón a mil, negándose a huir, y el animal giró en el último segundo, dejando polvo y miedo en el aire. Cuando el sol empezó a bajar, el agotamiento lo venció. Los labios agrietados, la vista borrosa, el cuerpo por fin cedió. Se derrumbó en la arena, sin saber si volvería a levantarse. Entonces oyó pasos suaves. A través de la niebla, la vio a ella, la viuda. Se arrodilló a su lado, le dio agua, le limpió la sangre de las manos, con un toque firme y tierno. Le dijo en voz baja que ella no había elegido este camino, pero que sus hijas creían en él con una fe que no se podía ignorar. Su presencia le dio una fuerza que no sabía que tenía. Cuando llegó el nuevo amanecer, lo llevaron de regreso al pueblo. Caminaba con las piernas adoloridas, pero con la cabeza en alto. La tribu se reunió en un círculo amplio, todas las miradas fijas en él. El anciano anunció que había resistido la prueba. Pero sobrevivir no era suficiente. Quedaba una decisión final. Le preguntaron si ahora se iría, libre y sin cambios, o si se quedaría y uniría su vida a la de ellos. La viuda estaba a su lado, las gemelas conteniendo la respiración mientras el peso de ese momento se le asentaba en el pecho. El círculo parecía infinito, cada rostro reflejando la misma expectativa callada. La brisa del desierto soplaba suave por el pueblo, trayendo olor a humo y tierra, como si la misma tierra estuviera esperando su respuesta. Primero miró a las gemelas.
Sus caras idénticas mezclaban esperanza y miedo. Las manitas apretadas, como si creyeran que su voluntad sola podía decidir por él. Lo habían elegido no por inocencia, sino por fe. Eso lo golpeó más fuerte que cualquier prueba del desierto. Después miró a la viuda. Estaba erguida, tranquila, con la mirada firme. No había súplica en sus ojos, ni intento de convencerlo con emociones. Ya había sobrevivido a la pérdida y a la incertidumbre. Lo que él eligiera, ella lo soportaría con dignidad. En ese momento entendió que la verdadera fuerza no estaba en dominar ni en la tradición, sino en la resistencia callada. Ella no necesitaba que la salvaran. Necesitaba un compañero dispuesto a caminar a su lado. Cuando por fin habló, su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Dijo que no había llegado buscando esposa, ni familia, ni lugar donde pertenecer. Había llegado como extraño, guiado solo por bondad y casualidad. Pero el desierto le había quitado las certezas, dejándole una verdad que ya no podía negar. En algún punto entre la sed y el silencio, entre el miedo y la resistencia, había encontrado algo raro, un propósito atado no a él mismo, sino a los demás. Dijo que se quedaría, no por obligación, no porque la tradición lo exigiera, sino porque él lo elegía. Un murmullo bajo recorrió la multitud y se convirtió en alegría cuando entendieron sus palabras. Los ancianos asintieron, satisfechos no solo por su sí, sino por cómo había llegado a él. La viuda dio un paso al frente y puso su mano en la de él. Un gesto sencillo que no implicaba posesión, solo confianza. Los tambores estallaron más rápido, llenos de vida. Las mujeres se abrazaron, las voces se alzaron en canto. Las gemelas reían y lloraban al mismo tiempo, aferrándose a él como si temieran que desapareciera. La luz de las fogatas bailaba por el pueblo, convirtiendo rostros serios en sonrisas. La noche se volvió celebración no de un matrimonio arreglado, sino de una familia elegida. Más tarde, bajo un cielo cargado de estrellas, estuvo junto a la mujer que compartiría su futuro. Entendió que el destino no lo había forzado a ese momento. Lo había invitado, y al aceptar había ganado más que un hogar, había encontrado pertenencia, responsabilidad y un amor nacido no de la obligación, sino de la elección libre.